Hola de nuevo. Es muy grato para mí compartir de la mano tuya este nuevo espacio de aprendizaje en donde hablaremos de Lean Manufacturing o producción esbelta. En esta primera sesión hablaremos sobre la historia y fundamentos, mi estimado biogerente. Te recuerdo que si eres una persona que hasta ahora está viendo por primera vez uno de los tutoriales de Globus Biogestión, le des clic ya mismo abajo a suscribirte, puesto que nosotros sacamos videos en temas empresariales constantemente. Sin más preámbulos, empecemos. Esta forma de gestión de la calidad tiene sus antecedentes desde los años 1760 a 1840, cuando hablamos de la revolución industrial. En ella, empezando desde países como Inglaterra, se empezó a generar lo que sería el sector manufacturero. Se pasó entonces de una economía netamente agrícola y comercial a una industrializada. En ella se empiezan a generar nuevas formas de transporte, empieza a darse importancia a los ferrocarriles y a los buques para el transporte de mercancías y personas. Asimismo, se empiezan a crear nuevas fuentes de energía, empezando con el carbón, luego pasando por las máquinas de vapor hasta llegar a la energía eléctrica y el motor de combustión interna, pues que viene a ser el preámbulo a todo lo que sería la industria automotriz. Luego en 1903, Frederick Taylor empieza a publicar y a expandir toda su teoría denominada la administración científica, en donde para esa era industrial es importante la organización del trabajo, es decir, hacer una descripción muy clara y detallada de lo que es cada cargo dentro de una industria, dentro de una empresa. Empieza a hablar de la especialización de la mano de obra, en donde cada persona debe dedicarse a lo que es mejor, pues para aumentar la productividad y los rendimientos. Se habla de la remuneración individual, es decir, que una persona que tiene un rendimiento superior va a empezar a recibir un sueldo proporcional con el objetivo de estimular a que esa persona pues alcance su rendimiento máximo para alcanzar también sus máximos beneficios personales. Y también se habla de la división entre las labores administrativas y operarias, en donde las primeras se hace toda la coordinación desde la gerencia para que el modelo de negocio funcione, y la otra ya es la parte práctica de lo que sería la manufactura en sí. Pasamos entonces por el año 1908, en donde entra en auge el modelo de Henry Ford, uno de los pioneros norteamericanos en la industria automotriz, en donde tomó algunos de los postulados de Frederick Taylor y los acopló a su propia empresa, en donde él hablaba de una sustitución de la mano de obra del proletariado poco calificada hacia una industrialización de estas labores a través de maquinarias. Entonces ya empieza a surgir un obrero de clase media un poco superior, que ya tenía conocimientos en tecnología. Esto para alcanzar economías de escala, que da a entender la producción masiva para empezar a alcanzar vía productividad menores costos y por lo tanto poder ofrecer a menores precios que le lleguen a un segmento de público más allá de las élites únicamente. Entonces estamos hablando de este modelo capitalista del consumismo per se. La otra cuestión es el sindicalismo. Entonces ya se empieza a hablar de la agrupación de trabajadores que pueden poner en tela de juicio el trato que se les está dando y las oportunidades de crecimiento para poder hablar esto con el dueño de la empresa. Asimismo, ya se habla de una independencia de los procesos al humano, es decir, que ya el tiempo de cada uno de los procesos de manufactura no va a depender únicamente de la experticia del humano, sino que vía máquinas se va a poder independizar esto para generar unos estándares para todos. Luego hablamos que en 1914, en la Primera Guerra Mundial, este modelo de Ford se empieza a utilizar
por parte de las potencias aliadas en la producción en serie para lo que es el armamento bélico, como los buques de guerra y los fusiles. Entonces, en esta Primera Guerra Mundial se vuelve relevante el poder producir a bajo costo y de manera ágil para tener mayor inventario de armamento y así poder abanderar dicha guerra. Pero entonces, para entender todo lo relacionado al Lean Manufacturing, es necesario abordar el concepto adaptado del toyotismo, que proviene de la empresa automotriz japonesa Toyota. Paralelamente al modelo de Henry Ford, en 1902, en Japón, Sakichi Toyoda ya estaba incubando lo que vendría a ser uno de los pilares del Lean Manufacturing, y es la indicación de defectos mediante señales visuales provenientes de una máquina y no de un humano. Esto va a inducir menos al error. En esta época, esta empresa se dedicaba a la confección mediante telares que indicaban cuando un hilo se había roto mediante una señal visual. Es decir, que aquí se estaban minimizando los errores de tipo antrópico, donde el trabajador lo que hace es supervisar a la máquina, no es ya la persona que aporta la mano de obra bruta. Después, en 1929, Sakichi junto a su hijo Kiichiro Toyoda fundan la empresa Toyota como una empresa automotriz, toda la parte de los telares la venden, y eh, pasada la Segunda Guerra Mundial, pues se les convierte a ellos un reto lo que es la producción, puesto que Japón, como estaba perteneciente al eje central, quedó devastada económicamente, en infraestructura y prácticamente políticamente estaba aislada. Entonces, esto empezó a representar un reto muy gigantesco para la empresa, por lo cual en 1949 les tocó hacer un gran recorte de personal después de una huelga que duró mucho tiempo. Este recorte fue muy grande, prácticamente casi lleva a la empresa a la quiebra, en donde se obligó a Eiji Toyoda, que viene a ser el sobrino de Kiichiro, y Taicho Ono, que es prácticamente uno de, o considerado el fundador y el pionero de lo que es el Lean Manufacturing, a replantear este modelo en serie de Ford que no estaba aplicando en Japón, que efectivamente esta economía se estaba comportando de otra manera y estaban en época de crisis, por lo cual estas economías a escala se estaban empezando a dificultar. Llegaron a la conclusión entonces que se requería un modelo para lograr vehículos pequeños y variados a bajo costo, pero como evitando los despilfarros de recursos provenientes por el modelo de Henry Ford. Es allí como en 1973 el justo a tiempo o just in time, propuesto por la empresa Toyota, ganó tanta notoriedad que el gobierno nipón estableció políticas de expansión desde el sector público para que otras empresas japonesas empezaran a implementarlo. Es en este punto en donde uno ya se puede preguntar, ¿qué es Lean Manufacturing? La producción o manufactura esbelta se basa en la eliminación de despilfarros, que es todo aquello que no añade valor al producto final o es innecesario para fabricar. Sin embargo, no se debe caer en el error de pensar que entonces todos los procesos que no se vean reflejados como valor agregado en el producto final entonces tienen que ser eliminados. Hay ciertos procesos de soporte que, aunque no tienen este comportamiento directamente proporcional, son necesarios para la gestión de una organización. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre los procesos que aportan valor y estos que de pronto no lo hacen, pero que son de carácter administrativo para que el modelo de negocio funcione. Los despilfarros que se han detectado a través de esta herramienta de Lean Manufacturing son el exceso de almacenamiento, entendiéndolo como las grandes cantidades innecesarias de inventario que van a aumentar los costos, disminuir los rendimientos y ocultar un montón de activos que están obsoletos, deteriorados, etcétera.
También tenemos la sobreproducción, que es cuando se tiene una capacidad excesiva, cuando la capacidad instalada es supremamente más grande que las necesidades reales determinadas por la demanda. Entonces, aquí esta sobreproducción también va a generar un despilfarro innecesario de recursos. También tenemos los tiempos ociosos, que, por ejemplo, puede provenir por el desorden de un puesto de trabajo. Entonces hay un trabajador que está haciendo sus labores cotidianas y resulta que no encuentra las herramientas, a cada rato se le pierden. Esos son tiempos de productividad que se están dejando como ociosos y que va a traerle consecuencias negativas al modelo de negocio. También tenemos el transporte en movimientos innecesarios. A veces una sola mercancía pasa por infinitas estaciones alrededor de toda la planta, ya sea desde su producción, almacenamiento, entrega, etcétera, con lo cual esa manipulación primero tiene un costo en tiempo, segundo tiene un costo en dinero, pues por los mecanismos de manipulación de esa mercancía, y tercero se está aumentando el riesgo de que esa mercancía se deteriore de tanto movimiento. Entonces esto es otro de los ítems que se debe eliminar de una manufactura esbelta. Finalmente se tiene los defectos, rechazos y reprocesos. Es decir, se debe tener calidad a la primera, porque la no calidad cuesta. ¿Por qué cuesta? Por las devoluciones que pueden hacer los clientes. Entonces hay unas pérdidas porque hay que cubrir garantías. En casos más extremos hay que reponer el objeto defectuoso. Asimismo, esto pues puede deteriorar los tiempos de cumplimiento, todos estos reprocesos, etcétera. Entonces, esto indicaría otro despilfarro a eliminar. Bueno, mi estimado biogerente, ahora para entender claramente cómo funciona el Lean Manufacturing es necesario aclarar ciertos conceptos que son pilares para el mismo. Y el primero de ellos es el Kaizen, que quiere decir mejoramiento continuo. Sin embargo, muchos textos administrativos cometen el error de ver ese mejoramiento continuo como encerrado o encasillado en lo que serían los procesos empresariales. Y realmente la esencia del Kaizen está en el individuo. Es más bien entonces un factor de autodesarrollo, de progreso personal diario, en donde de alguna manera se pretende el mejoramiento día a día. Por eso pongo ahí en la diapositiva mejorar un 1% cada día. Esa puede ser una estrategia Kaizen. Y para ello cito la fábula de la cigarra y la hormiga, en donde hay una cigarra que, como ves en la imagen, estaba cantándole al sol, mientras veía a la hormiguita pase para un lado y para otro, recogiendo hojitas, recogiendo granos, almacenándolos en su casa. Y la cigarra, muy fresca, le pregunta a la hormiga: pero ¿tú por qué trabajas tanto? Ven a cantar conmigo aquí en el sol. Y la hormiga, muy concentrada, muy trabajadora, le dice: no, yo necesito seguir haciendo esto día a día porque necesito prepararme para cuando venga el invierno. La cigarra se le ríe en la cara a la pobre hormiga, pero efectivamente después llega el invierno. Cuando la cigarra ya se encuentra sola y muerta del frío, suelta su guitarra y va a buscar a la hormiga. Cuando por fin la encuentra en su hogar, ve que tiene refugio, que tiene alimento, y la cigarra congelada le dice a la hormiga: por favor, ayúdame, que tú tienes todas las provisiones, estoy muerta aquí del frío en el invierno y no hice nada. Y la hormiga entonces ahí es cuando le responde: y no, que estabas cantando en el sol cuando yo estaba trabajando, ahora baila en la nieve. Y de un sopetón le suelta la puerta en la cara a la cigarra. Aquí entonces tenemos en esta fábula una moraleja muy relacionada a eso que se pretende con el Kaizen, y es el lograr ese mejoramiento día a día mediante la disciplina. Y vamos a ver entonces algunas prácticas muy de este estilo. La primera es decretar el cumplimiento de los sueños convirtiéndolos en objetivos. Hay gente que parece un ratón en una rueda. Anda y anda y anda, pero no logra nada. Y muchas veces pasa eso precisamente por no decretar esos objetivos. Entonces se quedan en el plano de los sueños de: ay, ojalá me ganara la lotería. No,
se deben plantear es objetivos claros que puedan ser medibles. Yo recomiendo, personalmente lo hago, hacer un listado de los propósitos año a año y empezar a subrayar los que se vayan logrando en el transcurso de ese tiempo. Eso es muy efectivo porque uno empieza a decretar. Luego, esos objetivos hay que simplificarlos en tareas cotidianas y simples de lograr, que no requieran mucho esfuerzo. Porque es que, por ejemplo, si el objetivo es tomar un físico bien atlético, pues entonces una persona que no ha hecho ejercicio pues va a decir, pues eso requiere mucho esfuerzo, muchas horas en el gimnasio, a mí me da pereza, me da sueño, no tengo energía, trabajo muy duro. Pero si a diario la persona empieza por hacer 10 minuticos de ejercicio, el cerebro y el cuerpo se van acostumbrando a hacer después 12 minuticos de ejercicio, después 15 minuticos de ejercicio. Ahí todo el individuo se empieza a adaptar y empieza a alcanzar ese acondicionamiento para lograr ese objetivo. Entonces, a eso me refiero con convertirlo en tareas cotidianas y simples. Y lo otro es convertir las grandes preocupaciones en aspectos a ocuparse. A veces las personas ven como que el futuro es gris, como que yo de este problema cómo voy a salir, pero es porque lo ven muy grande. Y recordemos la diferencia entre preocuparse y ocuparse. Preocuparse es antes de. Lo que uno debe hacer es ponerse manos a la obra y tomar esto como simples pendientes a resolver en el día a día y verás cómo ese problema se va disolviendo con el tiempo. Lo tercero es generar hábitos en el día a día. Precisamente esa constancia de la que estaba hablando en el ejemplo del ejercicio se va convirtiendo en hábitos, pero en círculos virtuosos. Especialmente un hábito muy importante es el de crear. Cada vez que te levantes y mires al techo, debes preguntarte, ¿qué voy a crear hoy? Crear no es un modelo de negocio únicamente, ni una máquina súper innovadora. Uno puede crear desde una canción, desde una poesía, un dibujo, etcétera. Nunca se debe olvidar uno de crear día a día. Y finalmente, la otra práctica es aceptar las responsabilidades en los acontecimientos. A veces la gente cae en la autovictimización de ¿y por qué esto me sucede a mí? Lo importante es darse cuenta que siempre detrás de un acontecimiento negativo en la vida de uno hay una parte de responsabilidad de uno. Entonces es importante preguntarse siempre, ¿y yo cómo contribuí en que esto sucediera? De esta manera, aplicando estas técnicas en lo cotidiano, en el día a día, se puede lograr un estilo de vida Kaizen. El otro pilar fundamental para el Lean Manufacturing es la metodología justo a tiempo, que como indiqué anteriormente en la línea del tiempo, es muy importante y se desarrolló desde la óptica de la automotriz Toyota. Antes del justo a tiempo, se empezó a implementar el denominado método push, en donde la empresa establecía un pronóstico de demanda y empezaba a producir, véndase o no se venda. O sea, prácticamente la gerencia determinaba que ese producto sí iba a salir y que iba a ser un éxito en el mercado. Sin embargo, esto puede caer en el despilfarro de la sobreproducción y el almacenamiento excesivo. Acá tenemos un ejemplo con tres personajes que les traigo. El primero es muy diligente, está sudando y todo, en donde para cada procesamiento de de una unidad, digámoslo, de un artículo, se demora 3 minutos en promedio. Es un trabajador muy eficiente. Aquí le empieza a pasar la producción a un segundo trabajador que lo vemos acá con cara de relajado, es perezoso, tiene un rendimiento más bajo, en donde cada procesamiento lo hace en 10 minutos. ¿Qué sucede? Que mientras este primer trabajador hace aproximadamente 3 ciclos de proceso, el segundo solo está haciendo uno. Entonces se empieza a presentar lo que se denomina cuello de botella, que es esta cantidad de material represado que va a afectar a sí mismo de ahí en adelante a la línea de producción, puesto que este tercer trabajador está aquí alegando porque no le ha llegado nada de material. No es tan eficiente como el primer trabajador, pero sí tiene un rendimiento superior al del segundo. Entonces, aquí hay una descompensación total de la línea de producción porque
por un lado se están generando cuellos de botella y por el otro lado tiempos ociosos. De esta manera se pasa del empujar al jalar, que es la base del justo a tiempo. Este método pull empieza por la generación de producción en lote, no en línea. Es decir, el cliente primero hace un pedido y de ahí se empieza a desplegar toda la fuerza organizacional para cumplir con ese pedido. Aquí tenemos entonces nuevamente a nuestros tres personajes en donde el último, que ahora es el que está más de cara al cliente, le indica a los otros dos que el próximo pedido se debe cumplir en 2 días y se deben producir 100 unidades. De esta manera, quien jalona es el cliente final, la producción, evitando entonces sobresalto y estas variaciones en los tiempos de rendimiento porque ahora se está cumpliendo con un lote para el cual hay un tiempo de holgura. Entonces se puede planear de mejor manera cómo es que se va a llevar a cabo la producción para lograr la satisfacción del cliente. Asimismo, en el espectro de esta forma de gestión de la calidad tenemos otra palabra japonesa que es el pokayoke, que quiere decir evitar equivocaciones. Esta técnica fue desarrollada por Shingeo Shingo en Toyota hacia el año de 1960. ¿En qué consiste este evitar equivocaciones? Hay dos maneras en donde la primera es la prevención del error. A través de distintas herramientas, por ejemplo, como vemos aquí en la imagen, se puede evitar, por ejemplo, que una persona conecte mal la polaridad de una máquina en un toma corriente, por ejemplo. ¿Cómo se logra esto? A través de restricciones físicas en donde la entrada de cada uno de los componentes tiene unas dimensiones diferentes, dado que si se conectaran las polaridades de manera inversa a lo que se requiere, podría generar cortocircuitos. Entonces, esto es un sencillo mecanismo para prevenir los errores. Por ejemplo, a nivel de páginas web, yendo digamos actualmente al sector de los servicios, un pokayoke de prevención del error vendría a ser cuando en un formulario de registro le piden a uno o le solicitan 2 veces consecutivas poner el correo electrónico, puesto que se puede diligenciar el espacio con lo que se supone que el formulario fue completado satisfactoriamente. Sin embargo, eso no quiere decir que la dirección de correo electrónico se haya puesto correctamente. Entonces, por eso se pide la confirmación. La otra forma de pokayoke es la detección del error. Y es que mediante señales acústicas, ópticas, etcétera, se puede detectar por parte de la máquina, que estamos haciendo la separación nuevamente de hombre-máquina, esta pueda detectar que está a punto de ocurrir algo riesgoso o un error. Un ejemplo, pongo acá, es el de los ascensores donde tiene dos sistemas de pokayoke de detección del error. El primero es el sensor de proximidad, en donde cuando una persona está a punto de atravesar por la puerta y ésta ya ha completado su tiempo de permanecer abierta, va a evitar que se selle y haga un atrapamiento de esa persona. El otro consiste en el sensor de peso, en donde muchos elevadores, cuando tienen una sobrecarga excesiva, no dejan cerrar las puertas e ir al piso respectivo hasta que disminuya la carga presente. Esto pues para evitar inconvenientes futuros y riesgos para esos ocupantes. Estos pokayoke tienen tres clasificaciones. El primero es de contacto, que es como el ejemplo que vimos aquí en esta toma, en donde dos componentes físicos no casan si no se conectan de manera correcta. Esto también pasa, por ejemplo, con las USB. El de repetición, como indiqué, el del correo electrónico es el tener que repetir varias veces algo para confirmar que está bien hecho, y el de secuencia, que es el de generar una serie de pasos inalterables y que no se puedan omitir.
volviendo al formulario del sector servicios, por ejemplo, puede ser que en dicho formulario, si no se diligencian todos los campos, cuando uno le dé a aceptar, va a arrojar el mensaje de error que falta completar tales X o Y campos. Ya habiéndote explicado todos estos conceptos japoneses de gran relevancia para entender el Lean Manufacturing, puedo presentarte finalmente el diagrama estratégico de cómo se vería la dinámica de esta herramienta de gestión de la calidad. En la base tenemos las herramientas de diagnóstico que sirve para detectar los despilfarros, las herramientas operativas para darle manejo a los mismos y las herramientas de seguimiento para determinar la efectividad de las estrategias implementadas. Todo esto debe estar en un clima de mejora continua a través del Kaizen, que debe impregnar a cada individuo en la organización. De esta conjunción entre estas herramientas y el clima Kaizen, salen los dos pilares fundamentales del Lean Manufacturing, que son el justo a tiempo como producción en lote, que evita los cuellos de botella, y el Jidoka, que es el evitar que los errores pasen de un proceso a otro en donde el Pokayoke hace parte. Con esto daría entonces por terminado este tutorial. En los siguientes vamos a desglosar a profundidad tanto la identificación de los despilfarros como estas herramientas que hacen parte del Lean Manufacturing para garantizar la calidad. Recuerda que si me estás viendo a través de YouTube, puedes escribirme un comentario en la parte inferior que te lo contestaré prontamente. Y si me estás viendo a través de las aulas virtuales, puedes usar cualquiera de los mecanismos de comunicación dispuestos para tal fin. Hasta pronto.